Buenos días cada uno de ustedes. Señor me lo bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente en esta plataforma y por medio de ella comunicar con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church, predicando o enseñando la palabra de Dios. Es nuestra fe donde estamos fundamentados, es lo que creemos y ahí estamos asentados. Compartimos con ustedes la palabra de Dios, no es a fuerzas, no es una religión, es la palabra de Dios, la Biblia. Soy bautista por denominación y cristiano por convicción. Esta mañana es 24 de diciembre, vamos a ver la palabra de Dios que nos dice, pero de acontecimientos. Mayormente se predica o se enseña el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se celebra en este día. No que haya nacido en este día, porque hay mucha controversia acerca de estos puntos. Ciertamente no tenemos la fecha exacta en que el día en que nació nuestro Señor Jesucristo, pero es una fecha establecida por algunas personas con cierta autoridad en alguna parte, en algún tiempo. No tengo los datos completos de todo esto, pero hay mucha controversia en el punto que muchas veces dicen, es que es el día pagano, es que es un día esto, todos los días son paganos, el dinero que usted trae en la bolsa es pagano, todo es pagano. Hay tradiciones que ofenden la palabra de Dios, hay tradiciones que no, entonces es lo que tenemos que tener en cuenta, qué tradiciones sí y qué tradiciones no acepta la palabra de Dios. Si usted quiere poner su arbolito de Navidad, póngalo, disfrúteselo con sus niños, sus regalitos, en paz, dándole gracias a Dios en todo. Que lo que recordamos, el nacimiento, no que haya nacido en esta fecha, porque no tenemos, repito, fecha exacta en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un día que se puso como cualquier otro día que se ha puesto por celebraciones de independencias, de cosas que pasan en los países, pero que no son las fechas exactas precisamente. Es lo que se acordó, es lo mismo que está pasando con el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien lo estableció, la gente lo aceptó y es lo que celebramos. Que un día nació nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta tierra, para bendición de la humanidad. Bien, esta mañana vamos a entrar en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 8 al 16. No es el nacimiento, son acontecimientos que sucedieron alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver de qué se trata, porque está en la Biblia escrita, ¿verdad? Le voy a pedir a ver si que nos lea del 8 al 16 del capítulo 2 de Lucas, en lo que dice la versión Reina Valera, ¿verdad? La versión 60, y de ahí pasamos a la que dice la Biblia de las Américas, ¿verdad? Vamos a ver primeramente, pedirle a ver si que nos lea, pero antes me permite hacer una oración y pasamos a ello. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, acudimos a tu trono de tu gracia, Señor, para pedirte protección, guianza, liberación, enternecimiento en nuestros corazones, Señor. Que obres en la vida de los oyentes, de tu pueblo, aquellos que están en necesidad, en tribulaciones, en enfermedad, pasando por situaciones difíciles, Señor. Fortalécelos, ayúdalos y, Señor, bendice tu palabra, que llegue a donde tiene que llegar, que haga la labor que tiene que hacer, porque dice tu palabra que tu palabra no vuelve vacía, vaya la redundancia, y confiamos en esto. Protégenos y guárdanos, líbranos de ataques del enemigo, de tentaciones y de todo mal. Bendice a tu pueblo, bendice a tus pastores, tus siervos, tus evangelistas, tus obreros, tus misioneros, cada persona, Señor, que está en el ministerio, verdaderamente de todo corazón. Bendícelos y prospéralos. Al igualmente prospera tu palabra, prospera a este tu siervo en ello. Usa mi mente, mi cuerpo, mis labios, mi boca y todo. Retira cualquier sentimiento o emociones y aún movimientos que no vayan de acuerdo a tu palabra. Bendice a los oyentes, a todo aquel que quiera oír y entender y que crea. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Adelante, Betsy. Lucas 2, 8 al 16 dice la palabra de Dios, que había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado.
Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, y alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bien, esta es la versión Reina Valera, como nos la presenta. Pongamos atención, en las Américas nos lo presenta con otras palabras, pero no de diferente significado, sino es el mismo. Lo mismo que se refiere en Reina Valera es lo que se refiere en las Américas, pero en diferentes palabras. Dice la palabra de Dios así: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: No temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, de quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Bien, eso es una enseñanza. Sabemos que el Señor nació y que cada año se predica el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿qué acontecía alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo? Pues dice la palabra de Dios que había pastores, o sea que no estaba haciendo frío, que cuidaban su ganado. Por eso se dice que predicamos o aceptamos este día establecido que alguien se lo dio Dios en alguna manera para que fuera establecido para celebrar este día, porque no tenemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El punto aquí no es entrar en controversia unos con otros, sino lo importante de este asunto es que nació el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, un día en este mundo como ser humano, ¿verdad? Y podemos encontrar la enseñanza y podemos alargarnos más, pero no es el caso. El caso es aquí el entender que hubo una celebración y que el Señor se lo reveló. ¿A quién se lo reveló? No se lo reveló a los grandes políticos de ese tiempo, a los reyes o a los faraones o a gente muy alta. Este acontecimiento, como dice el 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Pues déjenme cambiar de Biblia porque es en las Américas, ya lo leímos, ¿verdad? Déjenme agarrar la Biblia que usualmente uso para predicar. Dice en el 8 de Reina Valera: había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Pastores. Bueno, esto nos debe dar una idea más o menos cuál es el punto principal en esto. Dios no se lo reveló a gente muy importante, se lo reveló a esta gente, a pastores. A estas humildes personas se les dio el alto honor de recibir el primer anuncio del nacimiento de nuestro Señor. Podemos analizar el porqué de este gran honor.
Y nosotros podemos tener una idea porque ese privilegio tan grande de gente tan humilde, como les decía, no fue a gente muy rica, no fue a gente importante políticamente en ese tiempo. Fue a los pastores, a gente muy humilde, gente pobre. Pero esto no quiere decir que Cristo nació nada más para los pobres. Porque déjame decirle que no se refiere a lo pobre, a lo humilde de gente que no tiene recursos o que no tiene estudios, sino se refiere a gente humilde de corazón, porque la palabra pobre, una referencia de ellos es humildad. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza económica, sino a gente, pueden tener riquezas, pero tener un corazón humilde, porque el Señor en algún lado dijo ser mansos porque yo soy manso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que no se trata de que los ricos no van al cielo, porque Abraham fue un hombre muy rico, siervo del Señor. David fue un rey, tenía riquezas y fue siervo del Señor. Cada persona, cada siervo del Señor que Dios mismo le da riquezas, no quiere decir que pierde el privilegio de ser llamado hijo de Dios, sino que el amor al dinero, como dice Timoteo, es el mal de todas las cosas. El amor al dinero, el enamorarse de las riquezas, eso hace que quede nulo ese honor de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza, alguien dijo por ahí, le oí esta frase, que dijo, bueno, es que las riquezas al rico lo vuelve tonto y al tonto lo vuelve loco. Es algo que tenemos que balancear. ¿Es mala la riqueza? En ninguna manera. Pero si nosotros le damos el lugar a quien le corresponde en nuestras vidas, en lugar de las riquezas, ¿verdad? Entonces estamos haciendo algo que Dios quiere para podernos dar esas riquezas. ¿A quién no le gusta lo bueno? A todos nos gusta lo bueno. A todos nos gusta lo caro. Pero es bueno, debemos conformarnos con lo que tenemos, con lo que somos. Dios vino con los pastores. A lo mejor los pastores estaban en una posición mejor que otras personas. Pero su corazón humilde no quiere decir de pobreza como muchos. Ay, tengo que ser pobre, pobre. No, no se refiere a eso. Sino tengas lo que tengas, debes demostrar un corazón humilde para con los demás. Por eso está el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengas lo que tengas. No debemos tener un alto entendimiento de que nosotros somos más que los demás, sino que todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no hay diferencia. Seas quien seas, estés como estés. Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo a este mundo para que tuviéramos la bendición de encontrar el camino al reino celestial, en la salvación de nuestras almas. ¿Qué corresponde? Poner atención lo que la palabra de Dios dice. Y hago este razonamiento no con el afán de parecer que yo conozco mucho, sino que es lo que Dios me da a decir. No es la riqueza, no es la pobreza, es el corazón, porque hay pobres que no creen en Dios. Hay pobres que viven una vida fuera de lo que es, lo que Dios quiere para cada persona. Y hay personas que tienen riquezas, pero las comparten con Dios. Dios es su socio, Dios es su guía. Esas personas ricas, obviamente, no estamos diciendo que el rico no vaya al cielo. Sí, si su corazón y reconoce que su riqueza aquí se queda y su alma va a dar cuenta de sus acciones. Y si ha conocido a Cristo como su único y vasto Salvador, entonces tiene el privilegio de ser llamado hijo de Dios. La humildad nada tiene que ver con las riquezas o las pobrezas. La humildad es en el corazón. La mansedumbre es en la persona interna, no en lo que tiene, no en lo que posee, ni en lo que no posee. O que comamos o no comamos no nos hace mejores, dice la palabra de Dios.
en lujos. Hay quien come carne, hay quien come frijoles, pero los dos comen de la misma manera. Y la reacción del cuerpo es la misma. ¿Qué diferencia puede haber? ¿La ropa? ¿Los carros? ¿Porque uno en la pie y otro en carro? Depende de su corazón. El que anda en carro se para que pase el que anda a pie. Es humildad. Pero si le pisa para pasar primero que el que anda a pie, es que yo ando en mi carro. Entonces debe pensar qué hay en su corazón. ¿Verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña que no es tanto que sean pastores por la pobreza. Esto es porque, déjeme, le doy un punto. Primero que David, cuando descendía, David vino a ser rey de Israel y era pastor de ovejas. David era pastor de ovejas. Algo tiene que ver ahí. ¿Y de dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo? Del rey David. Dice, cuando fue escogido para ser rey de Israel por medio del profeta, ¿quién era el profeta? Samuel. ¿Ah? Entonces el profeta lo ungió y fue rey de Israel. ¿Pero qué era? Pastor de ovejas. En 1 Samuel 16, 11 al 13 podemos encontrar esta historia. ¿Qué era David? Y él lo había desechado, el papá y los hermanos lo habían mandado porque no lo contaban para que fuera analizado por el profeta Samuel para ver si podía ser rey de Israel. Y podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los monzos? Y él respondió, aún queda el menor, y apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungióle de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantándose luego Samuel y volvióse a Rama. Amén. ¿Dónde andaba David? Gracias, mija. ¿Dónde andaba David? Pastoreando las ovejas. Había ido el profeta para ver cuál era el ungido de Jehová. Y todos los hijos de Isaí pasaron. Dijo, ya no hay más. Dijo, sí, hay uno. Que vemos la humildad de ese pastorcillo que andaba allá humildemente cumpliendo con su labor. Que dijo el profeta, envía por él. Y enviaron por él. Y luego dice, era rubio, de hermoso parecer. Déjame decirle una cosa. ¿Nuestro Señor Jesucristo era rubio? ¿De hermoso parecer? No. ¿Y qué vino a hacer? El segundo punto es que Jesús vino a ser el buen pastor. Juan 10, 11 al 16. El buen pastor. Juan 10, 11 al 16. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque el asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Amén. El pastor da su vida por las ovejas de mi hija. ¿Qué es lo que hace el pastor? El buen pastor que nos enseña. ¿Quién vino a ser el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta aparte de que ya nació. Él ya nació, ya estuvo con nosotros, ya nació, creció, fue muerto y sepultado, fue crucificado. Porque ese era el fin de venir a presentarse como oveja al matadero, ¿verdad? Jesús vino a ser el buen pastor y vino a redimir a todas las personas, no nomás a unos y a otros. Por eso dice el versículo de Juan
3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque el pastor cuida su rebaño. Si nosotros somos hijos de Dios, somos cuidados constantemente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya vino, ya vivió, ya pasó. Inclusive hay mucha gente que se ha olvidado que la Navidad es para festejar el cumpleaños de una persona que estuvo en este mundo. Y se desvían totalmente del propósito que es el festejar la salvación de nuestras almas. El festejar que el Todopoderoso tuvo a bien enviar a su Hijo para que salvara al mundo de sus pecados. ¿Para qué? Si nosotros no estamos predicando la crucifixión de Cristo, no estamos predicando ni diciendo la muerte de Cristo, pero ¿cuál es el propósito de nacer del Señor? Morir. ¿Y cuál es el propósito del ser humano al nacer? Morir. Y en este transcurso de esta vida tenemos la oportunidad de saber que tenemos un Dios, creador de todo. Y que Él un día, al ver que el hombre había pecado y cayó cayó en maldad, que el pecado lo gobierna, lo domina, envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Que el que quiere ser salvo y dejar las cadenas del pecado de este mundo en un lado y seguir el camino que Dios marcó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya mandado a su Hijo al mundo? Como dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Ya lo hemos leído, pero vamos a leer otra vez, porque Dios tiene su tiempo para todo. No es cuando yo quiera, no es como yo quiera, es como Él ha planeado todo. Como Él quiere, como Él lo ha hecho. Hay muchos que estamos desviados o están desviados del propósito de este día. ¿Por qué? Porque no saben ni quién están celebrando. No entienden qué dice Gálatas 4:4. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito, nacido de mujer, a su tiempo de Dios. Gracias, amiga. Al tiempo de Dios, no a mi tiempo cuando yo quiero poner. ¿Por qué hasta entonces? Porque así lo propuso Dios. Así quiso Dios que fuera y así lo llevó a cabo. ¿Y por qué fue eso? La anunciación del ángel fue el inicio a los pastores, la presentación de la gloria del Señor y fueron los pastores testigos de este gran acontecimiento, porque ellos vieron la luz de la gloria del Señor y fueron los pastores que, estando ahí presentes, fueron y buscaron lo que el ángel les anunciaba inmediatamente. En esos tiempos se nos habla, se nos dice que el Señor está atento, que todavía está ocupado con la humanidad. Pero ¿qué hace la humanidad? Muchos, como repito y lo he dicho y lo seguiré diciendo, se han olvidado hasta del propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los tamales, los regalos, los buñuelos, el arbolito de Navidad, ir a la tienda a comprar los regalos, todo. Y está muy bien. Pero el principal, el verdadero que debe ser tomado en cuenta, nadie se acuerda de él, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que se celebra en estos días? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se les habla a los más humildes y a los más ricos, al pobre y al rico y al que entiende y hasta el que no entiende, porque la gracia de Dios, cuando es hasta el que no entiende, se le da la capacidad de entender. ¿Qué es lo que no entendemos todavía de lo que es la Navidad? ¿Qué es la palabra Navidad? Natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debemos estar llorando? No, es cuestión de alegría, de gozo. Es por eso que si estás gozándote con tu familia, con tu corazón, con tu mente, recordando el propósito de esta fecha, ¿desde qué celebramos esta fecha? Debemos estar gozosos porque tenemos la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. No es que si nació o no nació, la cuestión es que ya nació, ya vivió, ya murió, ya resucitó, ya ascendió y volverá un día para tomar en cuenta a cada persona sus actos, ¿verdad?
Dice el 9, el versículo 9 de lo que estábamos leyendo, el 2, ¿verdad? 2, capítulo 9, dice, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Si nosotros tomamos en cuenta este resplandor, ¿por qué este resplandor? En Génesis capítulo 2, no recuerdo, cuando dijo en Génesis que dice Dios, sea la luz, y fue la luz. Déjame, ¿qué es Génesis capítulo 1, versículo 3 me parece? Versículo 3. ¿Qué dice? Génesis 1:3 dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero déjeme decirle algo muy importante. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 1 de Génesis, nos damos cuenta que no había luz, que no había sol, que no había luna, que no había estrellas, que no había nada. ¿De qué luz está hablando la palabra de Dios? La misma luz que acercó a los pastores ese día. La luz de Dios. La luz verdadera. ¿Qué es lo tremendo y lo maravilloso? Que Dios nos alumbra por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando disponemos nuestro corazón a creer que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos gustan las bendiciones, nos gustan las celebraciones, nos gusta todo, pero no nos gustan los mandamientos de Dios, la salvación de nuestra alma, todo lo que es la gloria de Dios. Pero cuando nos hablan de los mandamientos, de seguir lo que Dios manda, como Dios manda, no nos gusta. Qué bueno que hubo la luz, sí, pero esa luz fue quitada cuando el ser humano cayó en pecado y el mundo en tinieblas quedó. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Jesús es precisamente aquello que todo ser necesita para encontrar el camino, la verdad y la vida. Es lo que Dios ha propuesto para el ser humano, ¿verdad? Pero vino a redimir a todos, a los pastores, vino a redimir a toda la gente que, aún teniendo riquezas, se humillan a sí mismas delante de Dios. Entonces vemos que la anunciación del ángel a los pastores fue el inicio de la presentación de la gloria del Señor, y fueron los pastores, perdón, escribí algo y no sé ni qué escribí, de esta manera que encontraron la luz verdadera y gloria del Señor. Vemos Génesis 1:3, ya lo vimos, y sin sol, ni luna, ni estrellas, esa luz resplandeció. ¿Qué dice Juan 12:35 y 36? Juan 12:35 y 36. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ascendió de ellos, y se escondió de ellos. Amén. Juan 8:12-36. Juan 8:12-36. Dice la palabra de Dios, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y díjoles, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Es el 36? No. ¿Hasta dónde leíste? 16. 8:12-36. ¿Al 36? No, 36. Dijiste Juan 8:12
al 36. Oh, sí, tienes razón. Nomás el 36 porque es muy larga la lectura. Perdón, me culpa. El 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, mija, disculpa. Es que dije 8, 12 al 36. Y son muchos versículos. Pero qué bueno que leyó los versículos principales. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue en mí no anda en tinieblas. ¿Por qué si tenemos electricidad, focos y inclusive, ¿cómo se dice flashlight en español? Lámparas de mano, para alusarnos, podemos andar en oscuridad? Porque la verdadera luz que alumbra es Cristo. Cada ser humano, cada persona, debemos entender eso, ¿verdad? El gran gozo del 10 dice, vemos entonces el 10 que dice, mas el ángel le dijo, no temáis, porque soy nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? Gracias a Dios que podemos entender que es todo aquel que ha creído a la venida de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente. No se trata de religiones, no se trata de opiniones, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Mis respetos a cada quien. Pero un hecho verdadero es que el Hijo de Dios nació en este mundo y necesitamos andar en la luz para poder encontrar el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el que dijo yo soy la luz del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Si no caminamos con Él, andamos en tinieblas. Si no estamos cerca de Él, estamos en tinieblas. Debe ser un gran gozo el saber que el nacimiento de Jesús en la Biblia es el principio del Evangelio para todos los judíos, gentiles, pobres, ricos, hombres, mujeres, estudiados y no estudiados. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios establece un sistema, una manera para que todo aquel que quiera seguir a Dios, porque Dios no es dictador, Dios no hizo robot, Dios nos da libre albedrío, libre pensamiento y libre decisión. Obviamente que a su tiempo el creador de todo pedirá cuentas de todo aquello que hemos hecho en esta vida, porque nos da un siglo muchas las veces para hacer lo que tenemos que hacer en este mundo. Y muchas las veces no lo hacemos. Nos desviamos. Nos vamos por otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Dios prometió que vendría su Hijo. ¿Desde cuándo? Como 550 años antes de que naciera Cristo. En Isaías 2:24 nos dice algo muy importante. Desde antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, ya estaba profetizado. Y vemos que el anunciamiento de los ángeles es el inicio del cumplimiento de las promesas. Antes que naciera el Señor, 2:14. Perdón. ¿Cómo dice? Niños nos han nacido. Isaías 9:6. Isaías 9, ¿qué? 6. 9:6. ¿Qué dice? Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Cuántos títulos tiene? 9, ¿qué dijimos? 9. Tengo en mis manos un poco... Mira, y se me pegan las 9. Ciertamente dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su, no dice sus, dice su hombro. Llamaráse su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí en este versículo podemos encontrar varias referencias de quién es Jesucristo, quién vino al mundo, ¿verdad?
Dice Padre eterno, príncipe de paz. Su principado sobre su hombro. Qué tremendo. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Dios mismo, su Hijo. ¿A qué vino el mundo? A buscar y a salvar lo que se había perdido, ciertamente. ¿Qué versículo leímos en Lucas? El 10, ¿verdad? Sí. Dice el 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. 550 años antes del nacimiento. Entonces vemos que con todo esto es el cumplimiento en estos versículos de lo que estaba profetizado, prometido para la humanidad, ¿verdad? Y vemos en Mateo 1:23 qué es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Con nosotros Dios, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? La Virgen concebirá. Es algo que es una promesa que desde el Antiguo Testamento se está haciendo la promesa de quién, de Dios para la humanidad. El propósito de que Cristo naciera, sabemos cuál es. Por eso dicen el principado, el principio del Evangelio para todos. Este gran evento, ¿verdad? El principio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el principio del Evangelio para todos. Para todo ser humano que lo quiera. No es a fuerzas, no es obligado, es decisión personal de cada quien. No es que tienes que, porque tienes que. Deberíamos de pensarlo así, pero no es impositorio de nadie. Debe ser de nuestro propio entendimiento, de nuestra convicción de qué se trata la palabra de Dios. ¿Qué es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hemos visto que los ángeles han tenido una gran misión desde antes, desde el Antiguo Testamento? Vemos, cuando leemos la palabra de Dios, cómo los ángeles de Dios, los ángeles son usados grandemente por Dios. Ve y diles, ve y avísales, ve y ayúdales. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que se dice que es nuestro Señor Jesucristo, preencarnado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, que es algo tremendo que Dios bendice a la humanidad en gran manera. Ahora, ¿la humanidad lo entiende? No lo sé. Depende de cada quien. Toda persona tiene su propio, y lo repito porque debemos entender que no somos robots, no somos manejados. Seremos manipulados por gente que son muy labiosos, tienen muchas palabras, tienen mucha habilidad de palabra, dígase verborrea o como se llame, y confunden a las personas, engañan a las personas porque no conocen la palabra de Dios. Porque no saben lo que Dios ha prometido para cada persona. ¿No es a fuerzas? Obviamente que no. Pero todo tiene una reacción, un resultado. Como dijo algún científico por ahí, cada acción tiene su reacción. Ahora, sea buena o sea mala. ¿En qué? En lo espiritual. ¿Qué es lo que buscamos? Lo espiritual. Aquello que se nos olvida, que es eterno. Lo material es temporal, aquí se queda. Lo espiritual es para la eternidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos promete al enviar a su Hijo a este mundo? ¿Cuál es el propósito? Si el hombre pudiera, o el ser humano pudiera hacer por sí solo todo, entonces ¿para qué vino Cristo? No sería nada razonable que hubiera venido Cristo nada más por puro gusto, para subir a la cruz por puro gusto. Todo tiene un propósito divino, un plan verdadero de Dios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es muy importante en todo el mundo. Pero más importante todavía es cuando dejaste que Cristo naciera en tu corazón.
Es lo que se debe festejar. El día que Cristo vino a mi corazón, cuando nació o que yo nací en Él. Es lo más importante de todo. El entendimiento de que mientras no tienes a Cristo en tu vida, en tu espíritu, en tu corazón, en tu ser, en tu conocimiento, no tienes nada. Puedes ser el ser más rico del mundo. Puedes hablar 1000 idiomas. Puedes hablar lenguas si quieres. Puedes hacer grandes maravillas. Puedes echar demonios fuera. Puedes hacer lo que quieras. Pero si no está Cristo en tu vida, en tu corazón, el conocimiento de que quién es el Hijo de Dios, que un día se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, del 5 al 11. Si lo leemos, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Es el propósito, gracias amiga, es el propósito de Dios al dar un cuerpo a su palabra, para que en ese cuerpo estuviera lo divino, para que ese cuerpo fuera el sacrificio agradable delante de Dios, sin pecado, sin odio, sin maldicencia, sin nada, pero con mucho amor. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino y se humilló a sí mismo, siendo en forma de Dios. No se aferró a ser Dios, sino que fue hecho semejante al hombre y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la humanidad tuviera esa bendición, esa esperanza. De otra manera, ¿cómo podría el hombre ser salvo? Si nosotros no estamos capacitados, como dice Gálatas 4:4, que el Señor nació bajo la ley. ¿Para qué nació bajo la ley? Para venir a cumplir la ley. Porque el ser humano por sí solo no podía. Porque son muchas cosas muy altas. ¿Qué es lo que debemos entender? Que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un regalo de Dios. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9. Y son versículos conocidos, por eso voy ahí. Porque nos deja claramente entendido de qué se trata. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Efesios 2 y 9, perdón. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque gracias Miguel, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, un regalo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el propósito de que Jesús naciera fue de que el ser humano hallara la salvación, buscara el camino, entendiera. Pero repito, no es a fuerzas, es voluntario. No es religión, es vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. No es por obra, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo haga grandes obras y doy mi riqueza. No, es un entendimiento que debe haber en las personas de que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Y repito Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cuestión aquí es, ¿lo entendemos o nomás feliz Navidad y dale y dale? Y muchos hasta no verte. ¿Cuál es el propósito de que aquellos que quieran entender, entiendan? Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
¿Quién? Que os ha nacido. Gálatas 4:4, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Nacido de mujer al tiempo de Dios. Nacido bajo la ley. Para venir a redimir a todo ser humano. O sea, el libertador. En los evangelios, este título para Jesús es solo aquí y en Juan 4:22. Perdón, 42. Juan 4:42. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué dice? Juan 4:42. Ujú. Dice la palabra de Dios, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14. Ujú. Dice la palabra de Dios, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Para ser Salvador del mundo. Tengo otra en Lucas 1:47 me parece. Se le aplica a Dios el Padre también. Este título del Salvador. Lucas 1:47 dice la palabra de Dios, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Este título de Salvador nomás se le da al Padre, a Jesucristo, y se le daba a los emperadores políticos, libertadores políticos. Jesús primordialmente es el Salvador de pecadores. Mateo 1:21. Es el Salvador de todo pecador. ¿Quién? Cristo Jesús. Mateo 1:21. Dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Con nosotros Dios. ¿Desde cuándo estaba profetizado? Gracias. Desde muchos años atrás, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, que iba a haber un Salvador del mundo, ¿verdad? ¿Quién lo profetizaba? Los siervos del Señor, Isaías, y hay muchas más referencias que si ahondamos nunca vamos a terminar porque nos vamos a dar mucho para poder terminar de enseñar o hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde ando yo? En Lucas, versículo 12, ¿qué dice, mija? De Lucas. Lucas 2:12. Dice la palabra de Dios, y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Aún siendo Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso dice Filipenses, se humilló a sí mismo. No se aferró a ser Dios. ¿Dónde más dice que Jesucristo es Dios? En Juan 1:1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y si vemos hasta el 3, pues tenemos un poco más amplio. ¿Lo tienes? ¿Lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y nada de lo que es hecho por él ha hecho todo, ¿verdad? La cuestión que esta revelación que le da a los pastores obró en ellos una reacción tremenda. Obró en ellos una necesidad de confirmar aquello que se les decía. Dice el 13, ¿qué dice? Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alaban a Dios y decían. Vemos entonces una multitud de los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles que sirven a Dios y están junto a Él. Desde antes y siempre hemos visto que Dios utiliza a sus ángeles para mandar mensajes
a la humanidad. En Salmo 51, vemos que dice un versículo que enviará a sus ángeles. Salmo 91. 91 o 51. 91. A ver. 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. Hay un versículo que dice que enviará a sus ángeles acerca de ti. El 11 dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Para que tu pie no tropiece. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedras. Amén. Vemos entonces que Dios usa a los ángeles que están con Él. No nos equivoquemos, hay otros ángeles, ¿verdad? Siempre debemos tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces vemos que la multitud de los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles que sirven a Dios y están junto a Él, los que sirven a Dios. En el 14, y vamos un poco más a prisa, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad. Efesios 2, 4 al 7. Dice la palabra de Dios, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que queda muy claramente el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo en este versículo. En este versículo que es Efesios 2, versículo 4 al 7. Nos da una aclaración y una luz tremenda para poder entender realmente el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que le costó a nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. No que la salvación no haya costado, la salvación de qué? De nuestras almas, porque somos resucitados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De qué está hablando? De lo espiritual, no de lo terrenal. ¿Hay consecuencias terrenal? Claro que sí. Claro que sí. Dios obra en nuestras vidas cuando nosotros nos disponemos a querer entender y conocer más de Él, a agradarle a Él. Dios obra en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Todo eso es una gran bendición, pero todo, ¿qué se requiere? La obediencia. La obediencia. Así como los ángeles fueron en el 14 y el 15 que dice, y gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Y la paz de Dios, la paz es Cristo. La buena voluntad enviada al mundo en Cristo Jesús, para que busquemos cómo hallar el camino a la salvación. No está perdido, está en la palabra de Dios, para que podamos entender con nuestra mente que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que muriera, porque Él fue tuvo muerte y hasta muerte de cruz. ¿Para qué? Para redimirnos, para limpiar nuestros pecados con su sangre. ¿Cuál es el propósito? Darnos vida. Cuando Él resucita, nos resucitamos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cuál es el propósito de celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues debe de ser de alegría, de gran gozo, porque una gran bendición en que Dios, el Padre, haya tenido en su voluntad enviar a su Hijo. Yo les aseguro que si nos pidieran un hijo de nosotros para algo, nadie lo soltaríamos. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, ¿verdad? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Nació? Sí, es lo que celebramos. ¿Por qué toda esta referencia? Para que no perdamos de vista el sentido original del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que entendamos que no nomás es vamos a comer, pero vamos a invitar al cumpleañero, al que cumple años, a que se siente con nosotros en la mesa,
a que conviva con nosotros por medio de su palabra. No nomás es vamos, vamos. Y no es regaño, es consejo. Queremos que toda nuestra vida vaya bien y nuestra muerte. Porque hay una cosa, nuestros padres nos enseñarán el buen vivir. Estudia para que seas algo en la vida. Aprende algo para que seas algo en la vida. Pero, ¿sabes qué? También se nos olvida como padres y como hijos entender que un día vamos a morir. Prepárate para el buen morir físicamente, para que vivas eternamente con tu Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que poner atención? ¿Qué es lo que debemos hacer? El 15 y el 16, para darle más prioridad, dice el 15, aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. El 16, vinieron a prisa y hallaron a María y José y al niño acostado en un pesebre. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que obedecieron inmediatamente. ¿Qué hicieron? Fueron corriendo. ¿Y eso qué es? Obedecer. Es una actitud de un verdadero discípulo o hijo de Dios. ¿Qué dijo Pablo cuando el Señor lo tumbó del camino de Damasco? Cuando se levantó, le dijo al Señor, cuando supo quién era, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Y eso es lo que debemos tener en mente. Y decirle al Padre, ¿qué quieres, Señor? Y a nuestro Señor Jesucristo, que yo haga. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Me quito yo para que tú reines en mi corazón. Por eso ahí no me acuerdo qué dice el que quiere venir en pos de mí. ¿Por qué voy a ese versículo? Porque es necesario que entendamos que la venida del Señor Jesucristo tuvo un propósito, pero venir a Él tiene un costo que a veces para el ser humano es difícil hacerlo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios ahí? ¿Y qué versículo es? Lucas 9:23 ¿Qué dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, tome su responsabilidad como creyente cada día y sígame. Como hijos de Dios, como responsables de la herencia que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios quiere? ¿Estamos negando nosotros mismos? ¿Estamos tomando nuestra responsabilidad como creyentes y vamos por todo el mundo predicando el Evangelio? ¿O estamos esperando que alguien venga y nos diga? Y no nos gusta que nos diga. No nos gusta que nos recuerde nuestro deber. Y hay un canto que dice, y nuestro deber cumplido será. ¿Será posible? Una exhortación más que regaño y una invitación. Veamos la Biblia, aquellos que no la entienden, porque ahí está la salvación de todo ser humano, de las almas. No es para que seas rico en este mundo, no es para que no te enfermes en este mundo, no es para que tengas inmortalidad en este mundo, en este cuerpo, es para que tu alma y la mía encuentren paz en Cristo Jesús, para con Dios. Cuando estemos en su reino celestial, vamos a entender, porque hay dos caminos, para arriba y para abajo. ¿Cuál es el camino que te está siguiendo? Eso es para aquellos que no han conocido la palabra de Dios. Para los que lo conocemos y decimos que somos cristianos, ¿estamos desarrollando lo que debemos o estamos esperando que alguien más haga para decir que yo hice? Le damos gracias a Dios. No es crítica, no es juicio, no es regaño, es exhortación, invitación a que pongámonos como cristianos a hacer algo. Hay aquellos que no conocen al Señor, que no saben, que no entienden. Los invito a que lean la Biblia.
que busquen entender, no juzguen nuevamente por las pastas un libro sin saber qué contiene dentro. La Biblia es la palabra de Dios, es mi fe y la fe de muchos, es lo que predicamos, enseñamos, creemos y tratamos de llevar a cabo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, bendice estos días, Señor, bendice sobre todo tu palabra, que en estos días, Señor, en este día 25 en especial, tengamos ese recogimiento, esa meditación acerca de ti, ese acercamiento, Señor, a ti, para que nos ilumines y podamos entender qué es lo que debemos hacer. Ayuda a aquellos que están en necesidad, a aquellos que sufren enfermedades, a aquellos que han perdido un ser querido, a aquellos que están en tribulación, Señor, a aquellas personas, niños que andan sin hogar, sin casa, a aquellas personas que buscando una mejor vida arriesgan su vida para venir a este país. Sé con ellos, Señor. Han muerto en el desierto, han muerto ahogados, han muerto en muchas maneras, a veces por otra gente que ambiciona más, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice este país, bendice a tu pueblo Israel, bendice a tu iglesia. Sé con cada uno en estos días y da en nuestro corazón el entendimiento para que haya ese agradecimiento verdadero y celebrar con gusto y con gozo el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que no es la fecha correcta, pero es la establecida por algo y por alguien más. Nos unimos a esta celebración y pedimos que haya gozo en las familias, que haya abundancia, que haya salud y que haya paz. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Que pasen un feliz día, el 24 en la noche y el 25, descansando con sus familias, conviviendo con sus familias, pero sobre todo meditando en la palabra de Dios. El Señor me los bendiga.